La noche roja, bajo el resplandor de la luna, se encontraba Konoha, una gran aldea shinobi. En una pequeña mansión en el distrito de los clanes, un pequeño niño rubio miraba a la aldea a través de su ventana. Todo se miraba tan tranquilo, pero él sentía como si algo fuera a pasar. Llámalo una premonición, pero esto le impedía conciliar el sueño. Un fuerte temblor sacudiría la aldea alertando a todos sus residentes. Un fuerte rugido, acompañado con una presencia de odio y maldad dejaría a todos helados. En medio de todo este alboroto, una criatura gigantesca, iluminada bajo el resplandor de la luna estaba presente. Uno de los shinobi cercanos saldría de su estupor. El Kybi, saldría el grito aterrorizada del ninja. Con ese grito, el caso se haría presente todos corriendo frenéticamente de la gran bestia. Naruto estaba inmóvil, estaba asustado al ver la bestia a través de su ventana. Un recuerdo pasaría por su mente, sus padres no estaban con él ahí. El rugido del Kybi resonaría por toda la aldea, shinobis de alto rango empezarían a llegar a la escena, lanzando diferentes técnicas a la bestia. Bajando las escaleras, el pequeño rubio correría a la salida de su casa. Un fuerte rugido del Kybi resonaría, Naruto se tropezaría cayendo al suelo. Naruto, corre al búnker, sonó el grito desesperado de uno de los shinobis. Levantándose temblorosamente por el miedo, empezaría a correr. Pasando entre las calles, otro rugido sonaría, los soldinos aterrorizados seguían corriendo, a donde los ninjas los guiaban. Doblando una esquina Naruto chocaría con uno de los soldinos cayendo de espaldas al suelo. En ese momento, otro rugido sonaría, en un acto involuntario el aterrorizado rubio miraría a la gran bestia. Por un instante imperceptible, la mirada del rubio se cruzaría con la del Kybi. Esos ojos rojos en forma de rendilles, se clavaron en el niño. Sus miradas fijas, una de odio y otra de miedo. Es en ese momento que Naruto se dio cuenta, el Kybi se acercaba, es como si lo reconociera, viéndolo a él, no a los ninjas, ni a los soldinos, ni los edificios a su alrededor sino que a él. Los pasos de Kybi eran pesados, resonaban a su alrededor, alejando a todo valiente que decidiera acercarse. Ninjas volaban, a su alrededor catapultados por sus colas, diferentes yastes golpeaban su dura piel, apenas y haciendo un rasguño. Con su vista clavada en una dirección, en un pequeño niño, desde la distancia el Kybi lo reconocía, acercándose donde estaba, a paso lento, destruyendo todo su paso. De repente un fuerte grito sonaría por arriba de su cabeza, levantando su mirada el zorro miraría a una mujer cayendo de lo alto. Tsunade no era alguien que se tomara las cosas a la ligera, o decisiones sin replanteárselas una y otra vez. Pero aquí estaba ella, volando en dirección al Kybi no Yuko, a metros de darle un golpe recargado de chakra. Con un fuerte grito, daría su golpe en la cabeza del gran zorro. Cayendo de brucis al suelo, el Kybi miraría a la mujer que lo golpeó. Levantándose, la mandaría a volar con una de sus colas. El pánico inundaría a todos cuando, en la boca del Kybi una pequeña esfera negra se empezaba a formar y agrandar. Los pocos cuerdos que seguían, notarían lo que estaba haciendo el Kybi. No puede ser, dijo un ninja al azar aterrado por lo que veía. Es el Abihudama, gritó un Jounin con temor. Poco a poco más ninjas salían de su sorpresa por el golpe de Tsunade al Kybi, y sabiendo lo que venía empezarían a correr. Cargando su ataque, el Kybi se prepararía para lanzar la esfera en el centro de toda la aldea. Un silbido es lo que se escucharía, cuando la gigantesca masa de chakra impactada en la villa Shinobi. Una gigantesca explosión iluminaría la oscura noche iluminando todo. Naruto estaba asustado, cuando vio al Kybi caer al suelo, se sorprendió y pensó que todo estaría bien. Pero cuando éste se levantó y empezó a aparecer algo extraño en su boca se asustó. No sabía lo que era, pero ver los ninjas correr, en dirección opuesta a la bestia, solo se significó problemas. Una ferviente luz blanca, y una inmensa onda expansiva fue lo que siguió. Los vientos fuertes lo mandarían a volar, su pequeño cuerpo quedaría inerte en los escombros de un edificio caído. Sentía un fuerte dolor en su brazo izquierdo, su visión estaba borrosa. Los gritos de desesperación de la gente ahogaba los suyos propios, y el cuerpo inerte de ninjas y civiles solo traía más desesperación a la gente. Lo último que vio fue un Ambu con máscara de perro recogerlo. El susurro del Ambu decirle que todo estará bien, para ser llevado al mundo de la inconsciencia. Maru en la isla de Tiebo.
En una pequeña isla del Mar del Sur, un pequeño niño de cabello negro y ojos dorados se encontraba sentado en un acantilado viendo el mar. Le gustaba estar acá, sentir la brisa soplando su cabello, y el aroma fresco del mar. Aunque era feliz en su hogar, tenía el deseo de ver más allá del infinito mar, explorar todos los confines del océano y todas las islas. «Oh, aquí estás, te estaba buscando», sonó una voz detrás del niño. «Ah, hola Sakame, estaba viendo el mar, lo supuse, siempre pasas acá perdiendo el tiempo». «Hey, no pierdo el tiempo, solo disfruto del mar», diría indignado. «Jajaja, como tú digas Maru, mejor vamos de regreso, hay que terminar de recoger bambú», diría tranquila y feliz. Regresando al trabajo, Maru se sentiría aburrido, no le gustaba estar recogiendo bambú, prefería estar cosechando caña, para sentir la brisa marina. En eso, Maru vería algo a lo lejos, acercándose recogería lo que parecía ser una fruta, aunque algo extraña. Algo golpearía la cabeza de Maru, haciéndolo ver hacia atrás. «Oye Maru, ayúdame, siempre me dejas sol», diría una seria Sakame. «Eso dolió, la próxima acércate mejor», diría molesto. Ignorando sus protestas, la mirada de Sakame se clavaría en el extraño fruto que Maru tenía en su mano. «¿Qué es eso que tienes en las manos?», dijo Sakame acercándose a ver la misteriosa fruta. «Oh, no sé, lo encontré tirado», dijo con el ceño fruncido. Se quedaron viendo la fruta un rato más, tratando de comprender qué podía ser. En la pacífica aldea de Tievo, donde todos daban un aporte en lo que podían, todo parecía ir como siempre. Un sonido de explosión se escucharía, seguida de otra y otra. No tardaría mucho en correr el pánico en las personas, el grito desesperado de niños y adultos socavaría el aire. En las cercanías de la costa, un barco se acercaría, seguido de otro y otro barco. Tenían el símbolo del gobierno mundial en sus velas, y otros el de la marina. En uno de los barcos, un hombre vestido de amarillo, una capa en los hombros con el símbolo de justicia en la espalda, se encontraba tratando de comunicarse por una especie de caracol. «Hola, hola», dijo desinteresado al caracol, tratando de comunicarse. «Señor, estamos llegando a la isla, algunos barcos comenzaron con el bombardeo ya», saldría la voz de firme de un marine. «Oh, de verdad», diría con apatía. «Empezaré con lo mío». Maru y Sakame estaban en shock, habían escuchado una explosión proveniente del pueblo. Cuando se acercaron lo suficiente, vieron la ciudad arder en llamas y numerosos barcos acercándose. Eran extraños, y tenían una bandera que no reconocían. «Vámonos», dijo Sakame con miedo. Ambos niños se asustarían al ver una luz brillando en el cielo. Algunos dejarían de correr o gritar para ver lo que se alzaba sobre sus cabezas. Y de un momento a otro, un sonido agudo resonaría en todos lados y como si de lluvia se tratara, rayos de luz empezarían a caer sobre la isla. Los gritos se intensificarían, la gente y no tenía dónde correr, los rayos de luz los golpeaba donde se movieran. Sakame jalaría a Maru del brazo, los niños saldrían corriendo, se estaban moviendo a una pequeña cueva abajo del barranco. La desesperación los inundaría, corrían lo más que podían. Algunas personas afortunadas que estaban pescado adentro en el mar, aprovecharían a moverse en cuanto salieron de su estupor. Cuando el bombardeo de luz paró, el incesante bombardeo de los cañones de los barcos comenzó de nuevo. Llegando a la entrada de la cueva, ambos niños entrarían, agachándose tres para entrar se acomodarían como podían en el pequeño espacio que les proporcionaba el interior. No querían alejarse de la entrada, tenían miedo de lo que podía pasar. «Sakame, estará todo bien», diría un asustado Maru. Sakame estaba aterrorizada también, pero como pudo respondió: «No te preocupes, estaremos bien». El tiempo transcurrió, el bombardeo nunca paró, las explosiones se escucharon durante mucho tiempo más. Cuando no se escucharon más gritos, los marines y agentes del gobierno mundial se bajarían de sus embarcaciones. Todos los que fueron afortunados en sobrevivir serían ejecutados cuando fueron vistos. A la cabeza uno de los agentes, vestido de blanco y una máscara en su rostro, daría órdenes a sus agentes de seguir buscando. «¿Qué buscáis?», sonaría la voz apática del hombre de amarillo. «Kizaru», respondería con duda el agente. «Son asuntos de los ancianos, no hay necesidad de que usted sepa», dijo con voz meticulosa. Pasaron las horas, los agentes del gobierno no encontraron lo que buscaban. Decidieron irse, los agentes se moverían, seguido de algunos marines que se encargaban de vigilar. Cuando todos se hubieron ido, el silencio gobernó la isla. El una vez alegre pueblo, no era más que un páramo. Las cenizas inundaban el aire. No quedaría impune este ataque, el gobierno mundial pagaría por la tragedia que ocurrió este día. Así la lluvia descendería, primero suave, un poco a poco se harían más fuerte.
las brasas se empezarían a apagar, y en una pequeña cueva, dos niños se encontraban descansando uno al lado del otro, con un fruto entre sus manos. Fin, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? 6 meses. Eso sale en su calendario, así que, debe ser correcto. Estaba solo, no podía oír, oler, sentir nada ya. Los Oldinous y Shinoubis parecían no percatarse de él. A ojos del mundo ya no existía. No recordaba mucho, pero las secuelas fueron varias. Su cabello dorado, ahora era rojo, y su brazo izquierdo inexistente. Vivía con los Uzumaki, el recinto era grande, aunque su habitación estaba en la zona más lejana de todos. Lo único que hacía ahora era vagar por la aldea, aunque esto también lo agobiaba. No importaba cuánto quisiera llamar la atención, nadie parecía notarlo. Una vez pasó cerca de donde fue su casa, y podía ver a sus padres, cuidando de 3 niños más, al parecer sus hermanos. El tiempo es relativo, para algunos pasa rápido y para otros lento. Para mí, no he sentido un solo día. Mis hermanos, ahora estaban grandes, igual a todos no parecían percatarse de mí. Esto me agobia, estar en un lugar que nadie se percata de tu presencia, donde a ojos de todos estás muerto. Investigando en el recinto de clan, pudo saber más de su situación, era portador de un sello complejo. Se dio cuenta de por qué nadie podía sentirlo, incluso los poderosos ninjas, y es que ahora careció de una sola gota de chakra. Había intentado acceder hace unos meses a él pero no pudo sentirlo. Los 4 años en soledad que ha pasado lo han agobiado, al no tener con quien hablar se ha hecho menos sociable. Cuando fue la última vez que usó su voz, ya ni recordaba cómo sonaba. Una idea había pasado por su cabeza hace tiempo, pero cada día crecía más. Este sentimiento de salir, explorar, no quedarse aquí más tiempo. No le gustaba la soledad y sentía que si salía al mundo podía encontrar lo que buscaba. 2 años más, había intentado escapar de la aldea muchas veces, pero siempre despertaba en su habitación en el recinto del clan Uzumaki. Se sentía atrapado, y su cordura empezaba a caer. No solo se sentía como fantasma, ahora también se sentía atrapado, literalmente, que no había intentado ya, para salir. Acepta que no podrás escapar. Sonó un voz. Cállate, gritó Naruto, desesperación notoria en su voz. ¿Qué fue eso?, se preguntó el niño, mirando a su alrededor. No vio a nadie, la misma voz volvió a sonar. Eres iluso, mejor muérete, no es como que te vayan a extrañar, dijo la voz con burla. El niño caía más en la desesperación, no sabía de dónde venía la voz. Nadie estaba con él, tal vez tanto tiempo solo lo volvió paranoico ya. Hetaki Kakashi era alguien tranquilo, sereno y cauteloso. Sobre todo esto era una persona empática, con los que pasan por situaciones similares a las que él mismo vivió. Y ahora, ver al hijo de su sensa, solo y al borde de la locura, tocó algo dentro de él. Sabía que era por órdenes que debía vigilarlo, no sabía el motivo. Le dolía verlo solo, no podía acercarse a hablarle, estaba prohibido a todos Shinobi. No aguantaba más verlo así, el chico estaba volviéndose loco, no hace mucho lo vio hablar consigo mismo, y gritarse a él. Tomó una decisión, aunque podría contarle un castigo severo, no podía dejar al niño así. Naruto se exaltó al escuchar a alguien detrás de él. Años en silencio habían hecho que mínimo sonido fuera completamente perceptible para él. Más grande su sorpresa al ver que era un Ambu. Hola Naruto, dijo con voz amigable el Ambu. Naruto estaba sorprendido, podía escuchar su voz, creía que no podía escuchar nada. El Ambu se acercaría a él. No sabía por qué lo hacía, pero se sentía con miedo que le hiciera algo. Naruto se alejaría de él, que no pasó desapercibida por el experimentado Ambu. Tomando una decisión, el Ambu levantaría su máscara que lo representaba. Otro año más, el deseo de escapar se había ido por un tiempo. Había estado entrenando, desde que se encontró con el Ambu, que resultó ser que Kakashi había aprendido más de su situación. Al parecer tenía un complejo sello, al que pocos tenían acceso para disipar, entre ellos Usodo de Kakashi. El sello lo hacía un fantasma prácticamente, además de que sellaba completamente su chakra. Su olor, ruidos y presencias eran nulos. No sabía por qué tenía esto, y preguntó a Kakashi, pero él tampoco sabía. Había estado hablando más con él, ya no se sentía tan solo ahora, pero no quería seguir aquí. Ahora que tenía más despejada su mente para pensar, planeaba dejar este lugar. Quizás él quisiera ayudarlo. Fin, Gomu Gomu no Mi, te lo juro Shanks, mi golpe es tan fuerte como un pistola. Sonó la voz aguda de un niño pequeño. Ja. No seas ingenuo Luffy, no puedes hacer eso, dijo entre risas Shanks. Los demás piratas en el pequeño bar se empezaron a reír justo a su capitán. Hey, no se rían,
exclamó enojado un pequeño Luffy. Los piratas disfrutaban del ambiente, después de navegar días por el mar, un rato con Luffy les alegraba el día. Las puertas del pequeño bar se abrieron de golpe, todos dentro del bar voltearían a ver al recién llegado. Se acercaría a la barra, seguido de muchos bandidos. Buenas, quiero 10 barriles de sake, dijo con arrogancia. Makimo, que era la que atendía, negó con la cabeza. Lo siento, pero no nos queda, respondía Makimo con nerviosismo. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que beben estos piratas? Dijo empezando a enojarse. Si quieres podemos tomar justos de esta botella, es la última que queda, dijo Shanks acercándose al bandido. ¿Acaso no sabes quién soy pirata? Dijo molesto el pirata. Soy el líder de los bandidos de la montaña, continuó diciendo con arrogancia. Los bandidos detrás tendrían sonrisas de superioridad. Relájate un poco, disfrutemos juntos de la botella, dijo Shanks con una sonrisa amable. Sirviendo la botella, Shanks comenzaría a beber la botella en manos del bandido, para compartir del sake. Shanks bebía sake sin preocupaciones, disfrutaba de la bebida. El líder de los bandidos quedaría viendo al pirata beber descuidado, estaba indignado por tener que compartir la botella de sake. Estaría aún más indignado al ver esta basura de piratas, tomar sake sin preocupación. Una sonrisa malvada se clavaría en el bandido, con la botella en mano la levantaría y con fuerza la estrellaría contra el asqueroso pirata. La botella se rompería, todo el líquido en su interior se rogaría por la cabeza del pelirrojo. La cabeza de Shanks se estrellaría en la barra, la madera se rompería en muchas astillas. La sonrisa del bandido se ensancharía aún más, y con más fuerza en su brazo terminaría estrellando la cabeza del pirata en el suelo. Los otros bandidos se empezarían a reír, al final el líder también se reiría fuertemente. Estos son los piratas, no son más que inútiles, exclamó con arrogancia mientras se reía. Shanks tomaría un pañuelo de sus bolsas y comenzaría a limpiar. Perdón Makimo por el desastre, yo me encargaré de limpiar, diría Shanks mientras recogía los vidrios regados y pasaba el trapo por el sake esparcido. Teniendo suficiente de entretenimiento, los bandidos se irían, burlándose de los piratas. Ja 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 ja, te dieron una paliza capitán, reiría uno de los piratas mientras regresaba a beber. Tienes razón, me golpearon bastante, respondería Shanks mientras empezaba a reírse. El bar se llenaría de risas de todos por lo ocurrido con su capitán. Todos regresaron a seguir bebiendo y disfrutando. Makimo se movería de la barra para ayudar a Shanks a levantarse y limpiar. Entre las risas y el festejo, un pequeño Luffy estaba insatisfecho por lo que acababa de pasar. ¿Qué fue eso? Te golpean y todos se ríen, gritó Luffy enojado llamando la atención de todos. No es para tanto Luffy, dijo Ben Benkman, mano derecha de Shanks. Como que no es para tanto, si lo golpearon, dijo Luffy muy molesto. Clama Luffy, estás aún muy joven, no lo entenderías, diría Shanks tranquilo. Luffy se calmaría un poco, y se daría la vuelta, seguiría tomando su jugo. Volteando a ver a su lado, en la esquina estaría un pequeño cofre, su curiosidad le ganaría y acercaría el cofre hacia él. Abriendo el cofre para ver su interior, Luffy vería una fruta. En ese momento su estómago regiría, mirando más de cerca la fruta, le daría un mordisco. Asqueroso, sonaría la voz de Luffy. Shanks miraría a Luffy para ver qué le pasó. ¿Cuál fue su sorpresa al ver a Luffy comiéndose la fruta que traía en el cofre? Luffy se sorprendió al ser levantado de los pies por Shanks, este lo comenzaría a agitar de arriba a abajo. Escupe lo que te tragaste, Luffy, dijo un agitado Shanks. De tanto que agitaban a Luffy este caería al suelo, sus piernas se estirarían quedando aún sostenido de sus pies. ¡Puf! Todos escupieron lo que bebían, la cuenca de sus ojos se abrieron de asombro. Un doliente Luffy se comenzó a parar, sus piernas se escogerían a su tamaño normal. Viendo a Shanks sorprendido a su lado, Luffy no le tomaría importancia y se comenzaría a marchar. Shanks saldría de su asombro, viendo a Luffy que se iba lo tomaría del brazo. La boca de Shanks se abriría al ver el brazo de Luffy estirarse. ¡Pah! Otra vez la bebida de todos saldría de sus bocas. Luffy daría un grito de sorpresa, su brazo se estiró unas 3/4 partes de lo normal. Soltando el brazo de Luffy, este regresaría al niño, volviendo a su tamaño normal. ¿Qué fue eso? Gritó Luffy entre asustado y sorprendido. Luffy, la fruta que te comiste, era la Akuma no Mi de la goma, gritó Shanks. ¿Qué? Ahora serás de goma y no podrás nadar nunca más, gritó Shanks mientras miraba al pequeño Luffy. Fin, comencemos con la historia. Este es el capítulo 4. Ahora estaré más al día con las publicaciones, sin más que decir los dejo leyendo. Es mi promesa. La lluvia caía sin cesar, la única luz visible por la entrada de la cueva eran de los relámpagos que caían. En un rincón de la cueva, se encontraba Sakame, acurrucada al hombro de Maru.
Estaba temblando, la lluvia no había parado por horas y el frío no cesó. A su lado, un Maru todavía despierto, estaba sumido en sus pensamientos, no podía creer todo lo que sucedió en un par de horas. Su isla fue destruida, su gente aniquilada, ya no le quedaba un lugar al cual llamar hogar, ni a nadie quien llamase familia. Familia, diría en sus pensamientos. Viendo a Sakame a su lado pensaría en ella. Maru, solo te tengo a ti, diría triste. Te prometo que no dejaré que te pase nada, te protegeré aunque me cueste la vida, diría con determinación en su voz. Maru acariciaría suavemente el cabello de Sakame, lentamente cerrando sus ojos, hasta dormir. A la mañana siguiente, podemos ver a Sakame junto a Maru. Ambos niños estaban observando la destrucción que había quedado. Su isla, su hogar ahora no era más que escombros y cenizas. Ven vamos, diría Sakame tomando de la mano a Maru. Iba corriendo hacia el pueblo con una sonrisa en su rostro, tapando su tristeza con una sonrisa. Maru la seguiría, una sonrisa se pintaría en su rostro al ver a Sakame sonreír. Busquemos qué podemos encontrar, diría Sakame mientras jalaba de la mano a Maru. No es mucho lo que encontramos pero servirá para unos días, diría Sakame cansada. Habían pasado todo el día buscando alimento rescatable. No habían encontrado mucho, unos frijoles enlatados y un poco de fruta enlatada. Ambos niños estaban frente a una fogata, alimentada con tablas de madera que habían encontrado. Estaban en la cima de la colina donde estaban los sembrarios de bambú. Se ve bonito desde acá, diría Sakame mientras observaba el atardecer en el horizonte. ¿Ves? Te dije que el mar es hermoso, diría Maru sonriente. Ambos niños se acercarían abrazándose mutuamente. Sakama, Maru, te quiero, diría Sakame mientras le daba un beso en la mejilla a Maru. A la mañana siguiente, podemos ver a un Maru y una Sakame hambrientos. No hayan encontrado alimento en todo el día, y no quedaba mucho de lo que habían recogido ayer. Sakame, ¿qué haremos cuando nos quedemos sin comida?, dijo angustiada a Maru mientras miraba al horizonte. La vista desde lo alto del acantilado era fascinante, el sol radiante de la mañana iluminaba el océano, dando una vista fascinante. Maru, no sé, debemos procurar buscar comida hasta que alguien nos venga a rescatar. Ven, vamos a seguir buscando, tal vez encontremos algo en el muelle, diría Sakame, regresando su sonrisa a su rostro. Llegando al muelle, igual que todas las otras construcciones en la isla, este lugar estaba destruido. Cajas tiradas, barcos y botes destruidos, algunos desplomados en la orilla, otros apenas visibles en el agua. El edificio principal, donde se llevaban a cabo todas las exportaciones e importaciones de la isla, apenas si estaba de pie. Adentrarse en el edificio, ambos niños verían papeles, sillas, escritorios tirados por todos lados. Era un caos adentro, habían muchos cadáveres tirados. Rápidamente saldrían ambos del edificio, sus caras con expresión de asco. Sakame no lo aguantaría y vomitara, sentía repulsión al ver el montón de cadáveres. Sakame, será mejor no entrar en más edificios, mejor vámonos, diría con cara de asco y pena por los muertos. Maru, vámonos mejor, este lugar no me gusta, diría Maru, misma cara de asco que Sakame, aunque también de temor, por la crueldad de las personas. Ambos niños se irían del muelle, no querían encontrar otro lugar parecido a ese, aún no podían comprender la crueldad de la gente para hacer lo que hacían. El tiempo vuela, cuando te das cuenta paso y solo puedes decir, ¿cómo llegamos hasta aquí? Estas serían las palabras de Maru mientras miraba al mar, su pasatiempo favorito ahora que no tenía nada que hacer. Su estómago regiría de hambre, no tenía nada que comer. Mirando hacia atrás, vería a Sakama dormida. Ambos estaban cansados, no habían comido nada. Lo que encontraron de alimento ya se había acabado hace 2 días. Otra vez rugiría el estómago de Maru, el sonido despertaría a Sakame. Buenos días Sakame, ¿qué tal dormiste?, diría Maru, un sonrisa dirigida a su amiga. Sakame se levantaría, asintiendo con la cabeza nada más. No tenía las fuerzas para hablar. Sentándose junto a Maru, se recostaría en su hombro viendo el mar. ¿Crees que nos encuentren?, diría Sakame, su voz a punto de quebrarse. No lo sé, diría Maru, con una voz seca. Solo espero que sea pronto si viene alguien, no importa quién sea. Serían las palabras de Maru mientras convicción venía a sus ojos. Los 2 niños andarían caminando por isla nuevamente, no había nada más que hacer que no fuera deambular por los alrededores. A lo lejos, una sombra se miraría, captando la atención de Sakame. Tenía forma extraña, y se veía gigante, parecía ser un barco. Maru, Maru, ven, hay un barco, diría la niña mientras le hacía señas a su amigo de venir. Maru vendría corriendo, ya empezaba a ver el barco, era grande aunque era extraño, tenía dibujos en varias partes del barco.
Parecían calaveras solo que con cuernos sobresalientes. Es muy extraño ese barco, dijo Maru mientras el barco seguía su rumbo. Espera, se está alejando, diría una exaltada Sakame. No quería perder de la oportunidad de que los rescataran y salir. Oigan por aquí, estamos atrapados. Se escucharía el grito de Sakame, desesperada para que el barco cambiara su rumbo hacia ellos. Maru la acompañaría gritando, no quería quedarse en la isla y morir acá. Mientras tanto en el barco, Capitán Jack, gritaría uno de los miembros en el barco, un poco nervioso. Jack, ¿qué quieres? Resonaría la voz gruesa y aburrida de Jack, sin mirar a quien le hablaba ignorándolo. Se escuchan voces de auxilio desde la isla que está cerca, ¿qué hacemos? Preguntaría el sujeto a su capitán. Jack lo voltearía a ver, intrigado por lo que dijo su lacayo. Dime, ¿cuántos son? Diría, su voz profunda y con intriga rebotando por las paredes de la cabina del capitán. Es un niño y una niña, diría el sujeto con nerviosismo por la mirada profunda de su capitán. Creo que es donde atacó el gobierno mundial hace como una semana, capitán. Finalizaría diciendo el tipo más nervioso y con poco de miedo. Interesante, tal vez requieran de más personal. Diría Jack, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. Fin, todos murieron. Jajaja, bueno no. Por cierto, perdón la demora de este cap, es que tenía exámenes y no he dado tiempo de escribir. Aparte estaba arreglando algunas cositas de la historia como cuál serán los sistemas de poder y personas aves que tengo que implementar. Por cierto, ¿qué les pareció este? Quise hacer una pequeña historia de amor pero no sé cómo quedó. Si tienes sugerencias estoy dispuesto a leer tu comentario. Sin más que decir, adiós, voz chillona del meme insertada. Capítulo 5. No tengo idea qué poner de título. Suéltame, abuelo, quiero quedarme con Makimo, diría un pequeño Luffy, tratando de soltarse del agarre de su abuelo. Silencio, ese lugar es una mala influencia para ti, diría molesto el abuelo de Luffy. Esta sería la vista de Dadan, la jefa de los bandidos de la montaña. Oye Garp, no me digas que este mocoso lo vas a dejar acá, diría con molestia Dadan. Oh, hola Dadan, este es mi nieto, Luffy, diría Garp más alegre mientras le sonreía a Dadan. Nada de hola, no me dejarás a este enano aquí, ya tengo suficiente con el otro, diría Dadan más molesta por ser vista como niñera. ¿A quién llamas enano, vieja? Diría él. Luffy molesto, por fin soltándose del agarre de su abuelo. ¿A quién llamas vieja, enano? Apenas tengo 40. Diría Dadan mientras fulminado con la mirada al pequeño Luffy. Ambos se estarían viendo durante un momento, viendo quién retrocedía primero. Garp, por cierto, ¿dónde está Ace? Tengo tiempo sin verlo. Diría Garp, interrumpiendo el pequeño reto de miradas de Luffy y Dadan. Dadan dejaría de ver a Luffy para ver a Garp, un semblante molesto planteándome en su rostro. Ese malcriado no sé qué se hizo, nunca se mantiene aquí, solo se la pasa en el bosque. Diría Dadan suspirando de molestia. Gajajaja, Ace puede ser traviesos a veces, no importa, acá te dejo a Luffy, tengo que irme. Diría Garp entre carcajadas. Antes que Dadan pudiera seguir protestando en contra, Garp se iría. Vuelve aquí Garp, diría Dadan con molestia. Eso fue lo último que logró escuchar Garp mientras se iba corriendo. Mirando a Luffy, Dadan se preguntaría qué hacer con él. El sujeto en cuestión estaría husmeando su nariz con el dedo, su vista centrada en otro lugar. ¿Qué haré contigo? Diría Dadan dando un suspiro de cansancio. Tomando una Scooby, Dadan se la pasaría a Luffy para que la tomase. Luffy solo quedaría viendo el objeto con confusión. Dadan, tómala, ayudarás a barrer aquí, dijo empezando a molestarse porque el chico no agarraba la Scooby. Tú no me dices qué hacer, diría Luffy mientras le sacaba la lengua. Antes de protestar con el chico, Dadan sería interrumpida. Jefa, ya vino Ace y trae comida, diría uno de los bandidos a Dadan. Dadan, bien, dile que lo deje ahí y que ayude a limpiar, diría Dadan olvidándose de Luffy por el momento. Ace se caracterizaba por ser una persona paciente, era bastante antisocial, era más de andar solo, pero, este chico nuevo, que el viejo vino a dejarle, estaba probando su paciencia. Luffy estaba emocionado, pensó que sería aburrido y que sería el único niño acá, pero se sorprendió al ver a otro niño. Ace se llamaba. Quería ser su amigo, pero el otro niño parecía ignorarlo. Ace, ¿quieres jugar conmigo? Diría Luffy sonriente. Ace solo daría un suspiro de molestia, levantándose iría hacia el bosque. Ya me voy, vieja, diría Ace a Dadan. ¿A dónde vas, mocoso? Tienes que ayudar a limpiar, diría Dadan molesta. Ninguno de los mocosos parecía hacerle caso. Yo también me voy, vieja Dadan, diría Luffy mientras seguía a Ace. Ven para acá, Luffy, tú también tienes que limpiar, gritaría Dadan enojada. Luffy le sacaría la lengua a Dadan, mientras salía corriendo detrás de Ace. Espérame, Ace,
diría Luffy tratando de seguirme el paso. Así pasarían un rato, Ace corriendo entre ramas, las cuales golpearían a Luffy. Espérame Ace, diría Luffy jadeando de cansancio. Luffy levantaría la mirada, vería a Ace pasando por un puente de madera, tomando fuerza seguiría a Ace. Ace espera, solo quiero ser tu ami, diría Luffy antes de cortar su frase. Del otro lado del puente, estaba Ace, miraba con enojo al niño que lo venía siguiendo. Mirando el pilar que sostenía el puente le daría una patada que lo sacaría de la tierra. El puente caería, Ace seguiría su camino, lo último que escuchó fue el grito de Luffy mientras caía. Esa noche Kai no pudo dormir bien, no sabía por qué pensaba en el otro chico que había venido. ¿Será lástima? No, no es eso, diría Ace mientras se hundía en sus pensamientos. Esa fue una de las noches más largas para Ace. En la mañana Ace se estaba preparando para salir. Ya me voy vieja, diría Ace con aburrimiento. ¿A quién llamas vieja?, diría Dadan enojada. Sí, como digas ya me voy, diría Ace. Ve pues, haz lo que quieras, traes comida sí, dijo Dadan antes de seguir con lo suyo. Ace estaba por irse, cuando vio al chico de ayer acercarse. Estaba golpeado, con unos cuantos chichones en la cabeza y su ropa arañada y desgarrada en algunas partes. Cuando Luffy vio a Ace su sonrisa volvió. Hola Ace, ¿dónde iremos hoy?, diría Luffy con su inocente sonrisa. Él solo buscaba la amistad del otro niño. Ace pensó que después de lo de ayer aquel mocoso lo dejaría de seguir, pero aquí estaba detrás de él, tenía que buscar la manera de perderle. Corriendo por el bosque, Ace intentaría perder a Luffy pero no podría. Ace decidiría tomar un camino diferente. Sabo se podrían esperar más tiempo a que llegara. Ace daría un suspiro de cansancio, por fin logró perder al molesto chico del sombrero de paja. Oye, ¿dónde estabas?, gritaría un niño desde la rama de un árbol. Sabo, edad, 12, tuve un inconveniente en venir, diría Ace aburrido. Oh, ya veo, por cierto vamos a conseguir más botín ¿verdad?, preguntaría. Sí, en unos años nos podremos largar de este lugar, diría Ace. En ese momento los dos niños escucharían ruidos, alguien se acercaba. Reaccionando rápido ambos niños se esconderían en un rama alta en los árboles. Ace, ¿dónde estás?, gritaría Luffy al aire. Había perdido a Ace, y ahora también él estaba perdido en el bosque. ¿Quién es ese? ¿Y por qué dice tu nombre Ace?, diría Sabo con duda. Ace no sabría qué responder, no sabía que aquel niño lo seguiría hasta aquí, pensó haberlo dejado muy atrás. Al parecer, se equivocó. Ace se movería saltando de la rama, cayendo detrás de Luffy. Reaccionaría rápido, no sabía lo que Ace planeaba, pero lo seguiría. Espérame Ace, diría Sabo siguiendo a Ace. Con un fuerte golpe, Luffy caería al suelo. Ace y Sabo lo tomarían y lo atarían a un árbol. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo atamos?, preguntaría Sabo mientras pinchaba a Luffy con un palo. Ah, no podemos hacer eso, diría Ace frustrado. Debemos matarlo sí, ya sabe dónde está nuestro tesoro, debe morir, diría Sabo dejando de pinchar a Luffy para ver a Ace. No quiero morir, sonaría la voz histérica de Luffy. Había escuchado lo que Sabo dijo, y se aterrorizado de pensar que moriría. Los dos niños trataron de calmar a Luffy sin éxito. En eso ambos escucharían pasos acercándose acompañados de pasos. Saliendo de su miedo Luffy también miraría la dirección en la que venían. Los escuché por aquí, diría una voz mientras se escuchaba cada vez más cerca. Síganme, diría otra voz. Más y más pasos se escucharían. Reaccionando rápido, Sabo y Ace se esconderían en la maleza, dejando a Luffy todavía atado. Mientras estaban escondidos, podían observar todo mejor. Del otro lado, saldría, o más bien saldrían de la maleza varias personas con espadas y gerouts en mano. Por su apariencia parecían ser piratas. Vaya, mira nada más, parece que dejaron a uno de carnada, diría con malicia uno de los piratas. Dinos niño, ¿dónde están los otros? Si nos dices no te haremos nada, diría otro pirata mientras se acercaba peligrosamente a Luffy. Un gerout empuñado en su mano. Ace y Sabo estaban listos para correr en ese momento, no teniendo fe de que Luffy se quedaría callado. ¿Crees que te diré algo? Pues te equivocas, yo seré el próximo rey pirata y no me inclinaré ante nadie, diría con una gran sonrisa Luffy. Maldito mocoso, te crees la gran cosa, diría uno de los piratas. Acercándose a niño frente a él, lanzaría un golpe con el gerout en mano, golpeado fuertemente el costado del niño. Luffy no se inmutaría ante el golpe, y solo miraría al pirata sin decir nada. Llévenlo con el capitán, diría enojado el pirata a sus compañeros. Agarrándole se llevarían a Luffy quién sabe dónde. Fin. Y era otro día más, 10 de octubre, este era el momento indicado para poder salir de la aldea sin ser notado.
lo más probable es que si ocurría algún incidente nadie lo notaría. Al final todos en la aldea se centraran en la casa del Yondaime Hokage para celebrar el cumpleaños número 8 de sus hijos. Como será ahí fuera, que podré encontrar amigos, alguien quien me quiera. Bueno, aquí solo tengo a Kakashi, podría irme, nunca volver y vivir mi vida libre. No digas estupideces, si te vas mandarían un ejército a buscarte, aunque no te vean ni te cuide nadie, eres importante acá. Lo sé, solo que, no importa, tengo que ser lo suficientemente fuerte para poder escapar, es mi nueva meta y si no la cumplo moriré en el intento. Grandes palabras para un niño patético y estúpido como tú, no importa que tan fuerte seas, sin tu chakra no igualarás la fuerza de nadie aquí. No me digas, no me había dado cuenta. Ja. Terminamos acá pues, Concentrate. Viene alguien. Ve. Sí, además es mi mente esta, no es como que me puedas correr. Estúpido mocoso, solo cuídate. Estas son las últimas palabras que Uzumaki escucharía antes de salir de su mente. Concentrándome a su alrededor, vería venir a Kakashi. Kakashi Ani, que vamos a entrenar. Calma Naruto, supongo que ya calentaste. Sí, estaba meditando. ¿Meditando? ¿Entraste? Ve, bueno, pude entrar. Bueno, dejemos eso de lado, aprovechemos el momento que te puedo entrenar. Hai Kakashi-san, dame 10 vueltas alrededor del campo, luego haremos combate, ok. Sigo trabajando en poder quitarte ese sello. Naruto solo asentiría para después empezar a correr. Kakashi tomaría un pergamino de su bolsillo y lo entendería para revisarlo. Había estado los últimos años practicando Fuinjutsu, todavía recordaba la tristeza en los ojos de Naruto, no quería seguir en este lugar y sabía que solo se mantenía acá por él. Le había prometido que encontraría la manera de sacarlos a ambos de aquí. Él mismo ya no tenía fe en esta aldea, su sensa ni tenía su confianza ya, y no se sentía cómodo aquí él también. Sabía que si el momento llegaba, él tendría que frenar las fuerzas ninjas de Konoha. Parecía una locura desafiar una aldea entera, pero no estaba solo en esto, tenía el regalo de Obito, una herramienta muy poderosa que tenía en manos. Estaba seguro por lo menos darle tiempo a Naruto para que pudiera salir. Kakashi dejaría el pergamino al ver que Naruto estaba terminando ya. Kakashi-san, ya termine las vueltas. Diría el Uzumaki con un leve cansancio. Muy bien Naruto, solo tomaste 2 minutos esta vez. Respondería con orgullo Kakashi, sí, soy muy genial, y tengo que ser fuerte para protegerme y protegerte a ti también. Exclamaría con alegría el niño. Muy bien, aunque preferiría protegerte yo y arriesgar mi vida antes de ponerte en peligro. Respondería con una sonrisa de ojo Kakashi, sí, todavía soy muy débil, necesito entrenar más, por cierto haremos el combate de práctica, dijo Uzumaki mientras se notaba el entusiasmo en sus ojos. Primero tómate un descanso, 2 minutos están bien, luego comenzaremos. Respondería Kakashi, una gota de sudor descendiendo por el costado de su frente. Sí Kakashi-san, por cierto San, ¿qué leías en el pergamino? Preguntaría con gran curiosidad el niño. Oh, verás Naruto, llevo tiempo practicando Fuinjutsu, quiero poder deshacer este sello tuyo, por lo menos el que te sella en el chakra ya que los otros van en tu sangre. ¿En serio? Entonces podré usar chakra. Exclamó con alegría, notaría sus rasgos, solo es un intento que estoy tratando de hacer, no estoy seguro si puede funcionar, no soy tan bueno en Fuinjutsu como Sensa. Respondería Kakashi dando un suspiro de cansancio. Oh, entiendo, esperar el tiempo que sea necesario. Por cierto San, ¿cuándo nos podremos ir? Espera un poco más de tiempo Naruto, primero tenemos que hacer algo aquí en la aldea y arreglar unos asuntos. Diría serio el experimentado ninja. Sí San, seguiré entrenado. Respondió Uzumaki más relajado. Bueno pues, de pie, postura de combate practicaremos tu taijutsu, exclamó el peliblanco mientras le daba una sonrisa de ojo a su Oto, Hai-san. Diría Naruto emocionado por entrenar. Guardando su pergamino en su bolsillo, Kakashi se prepararía para el combate de práctica con su Oto. En otro lado del planeta, segunda mitad de la gran ruta marítima, un gran barco se acercaba a una isla de gran tamaño, una gigantesca cascada dependiendo. Capitán, ya que estamos llegando, gritaría uno de los miembros a bordo de la nave. Muy bien, prepárense para el ascenso, ordenó el capitán con voz ronca, su figura de 4 metros imponente ante todos. Sí capitán, responderían todos con temor de despertar la ira de su capitán en ellos. Lentamente el barco comenzaría a ascender la cascada, hasta que tomó impulso. Rápidamente el barco subiría hasta la cima, dando la vista de una hermosa isla, el resplandor del sol bañaba el lugar, dando una vista hermosa de apreciar. Desembarguen, lleven el botín a Kaido, exclamó con autoridad Jack a sus subordinados.
«Jai capitán», dijeron al unísono los demás a bordo, mientras comenzaban a desembarcar. Mientras todos descargaban las cajas de botín, y todo lo que habían conseguido, uno de los piratas a bordo se acercaría con duda a su capitán. «¿Por qué no estás descargando?», dijo Jack con leve disgusto al lacayo frente a él. Capitán, es que venía a preguntarle qué haremos con los niños que capturamos», diría con miedo el pirata. No quería que se enojara con él y lo mataras, pero no sabía dónde llevarlos. «Eso era lo que querías preguntar», respondería Jack viendo al insecto frente a él, irritado porque gasto de su tiempo, su preciado tiempo por algo insignificante. «Si solo eso, capitán», dijo el pirata, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «Llévalos con Kaido, no sé qué planes pueda tener al ver esos enanos», diría Jack, su irritación desvaneciendo al ver cómo el pirata frente a él se marchaba para acatar la orden. «Qué molestia, necesitaré mucho alcohol para desahogarme de este maldito viaje», pensó Jack para adentrarse en la cabina del capitán y embriagarse en alcohol. «Levántense», gritaría el pirata de guardia a los niños que estaban durmiendo. Junto a ellos habían más personas y unos que otro pirata famoso. «Los dos síganme», exclamó con molestia el pirata. «Maru, ¿dónde estamos?», diría una asustada Sakame a su compañero. «No lo sé, por ahora procuremos seguir sus órdenes», respondería Maru a su compañera, forzando una sonrisa tranquilizadora aunque él también estuviera asustado. «Dejen de hablar y muévanse», gritaría el pirata frustrado por los mocosos que parecían no querer moverse. Con el grito del pirata, ambos niños comenzarían a moverse. Cerrando la verja de la celda, el pirata se movería, para que los niños lo siguieran. Los niños mirarían a su alrededor. El barco en el que estaba era grande, no lo habían podido ver bien antes. No recordaban mucho de lo que había pasado. Un barco acercándose, una figura gigantesca bajándose, luego todo borroso. Oscuridad fue lo que le siguió. Entre toda la oscuridad solo pudieron aferrarse el uno al otro, más figuras a sus costados aunque todos en silencio. Eso persistió mucho tiempo, habían hecho varias paradas y la celda se llenaba de a poco. Eran alrededor de unas 30 personas, habían marines, piratas civiles, incluso habían de otras razas. ¿Y esos enanos qué?, preguntaría un hombre enorme, unos cuernos sobresaliendo de cada lado de su frente, una gran capa azul cubriendo toda su espalda. «Los encontramos en una isla, capitán, no sabemos qué quieras hacer con ellos». «¿Quieren ser parte de mi tripulación?», preguntaría el gigante serio. Los niños estaban desconcertados por la pregunta. ¿Qué deberían hacer? ¿Aceptar? ¿Rechazar? ¿Quién sabía? Estos sujetos eran peligros. Si aceptaban o si rechazaban, ¿qué pasaría? «¿Qué debemos hacer?», preguntaría en susurros Sakame a su compañero. «No sé, sería mejor rechazar», respondería Maru no muy seguro de sí mismo. En un unísono ambos niños negarían con la cabeza, estaban con miedo pero firmes en su decisión. «Jajaja, ¿me rechazan? Bueno, necesitamos mano de obra. Jajaja, llévatelos», diría el gigante con supremacía. Oscuridad, lo último que verían ambos niños, antes de desmayarse. «Levántate, rápido», gritaría un pirata mientras abría una celda. Maru se levantaría, su cuerpo cansado, estaba exhausto, no tenía fuerzas para seguir en pie pero se levantaba, tenía que hacerlo. No sabían cuánto tiempo llevaba aquí. Sakame estaba en la celda al lado de él. Parándose detrás del guarda esperaría la salida de Sakame. Con un asentimiento de cabeza ambos darían su saludo. Al parecer estaban en una de las prisiones del país. Tenían que trabajar, transportaban grandes rocas las cuales niños apenas si movían una. No las daban comida, solo se la ganaban los que movían las rocas. Pesaban demasiado, que incluso entre los dos no las lograban mover casi nada. Pasaban varios días solo para mover una roca. Lo único que recibían a cambio para comer eran una pequeña bola de masa. No recordaba cuánto tiempo llevaba sin comer, lo que conseguía de comida se lo daba a Sakame, prefería aguantar hambre él, a que ella lo hiciera. El sol quemaba demasiado, al lado de ellos otros prisioneros y esclavos transportando rocas. Incluso piratas y marines estaban ahí, capturados por los piratas bestia. Ese era el nombre de la tripulación que los había capturado, y el nombre de aquel hombre, o monstruo que los capturó era Kaido. Jamás olvidaría aquel nombre porque, en el momento que fuera libre y fuerte iría por su cabeza. «Apúrense en mover todo ese material», diría uno de los piratas, al ver que el otro niño no se movía a alzar y a su letigo. Los demás reclusos solo podían observar, nadie se atrevía a levantar una mano,
querían ayudar, no querían ver cómo golpeaban a un niño, incluso les sorprendió ver que había niños en este lugar, no podían creer jate donde llegó la crueldad del Yonkou para mandar niños hasta aquí. Mar caería al suelo, el latigazo que le dio el pirata le ardía, como podía trató de levantarse del suelo. «Levántate basura», gritaría el pirata con enojo, como se atrevía ese mocoso en ignorarlo, había que recordarle su lugar. Sakame correría para ayudar a su amigo pero sería detenida por la mirada furiosa del pirata. «Tú, vete y sigue trabajando o estarás como esta escoria de aquí», le gritaría el pirata a Sakame mientras pisoteaba a Maru contra el suelo mientras éste se intentaba levantar. Maru levantara un poco la cabeza y solo le daría una pequeña sonrisa tranquilizadora a su amiga, no quería que la golpearan a ella por un error suyo, no soportaría ver eso. Viendo la preocupación de Maru, Sakame se movería, para que su amigo estuviera más tranquilo, irónico porque estaba siendo golpeado. Maru se trataría de levantar de nuevo, pero sería estamoado contra el suelo de nuevo por el pirata. «Ti basura, ¿cómo te atreves a ignorarme? Que esto te sirva de recordatorio y de advertencia para los demás», exclamaría el guarda con soberbia mientras daba otro latigado en la espalda de Maru, haciendo que éste cayera otra vez al suelo mientras intentaba levantarse de nuevo. Fin agotado, no había otra palabra para definir cómo se sentía ahora, habían pasado 3 semanas desde que había llegado a esta isla con su compañera. Estaba agotado, se había esforzado a más no poder para conseguir comida, cada hueso de su cuerpo estaban a punto de romperse, sus músculos no podían más, su cuerpo simplemente estaba al límite, o bueno ya había alcanzado su límite desde hace mucho. Este mes fue, sin duda, el más duro de todos, el cansancio no había ayudado en nada, el hambre casi lo mataba, y el maltrato de otros prisioneros y los mismos piratas que vigilaban lo hacía peor. Cuando saliera de aquí se haría fuerte para destruir a todo y todos en esta isla. Había aguantado hambre, no recordaba cuándo fue la última vez que comió, lo único que les daban eran unas bolas de masa fritas, uno solo podía comer si movía estas rocas gigantes, tenían más o menos 2 metros de alto y 3 de largo, tardaba mucho en poder moverlas, pero entreno y entreno para poder hacerlo, tenía que hacerlo por ella, para protegerla. No podían confiar en nadie, más en sí mismo y en Sakame, solo se tenían el uno al otro, este lugar era como un campo de batalla de todos contra todos. «Muévete», diría Maru al aire, con gran ira en su voz mientras trataba de mover las grandes piedras, no sabía para qué las querían, solo sabía que las tenían que llevar desde la prisión hasta el área donde las cargaban para llevarlas a saber dónde. En los últimos días solo pudo mover 6 de esas rocas, la única razón por la que no murieron de hambre es por la generosidad de un recluso junto a ellos, era un marine que diariamente movía muchas rocas, y parte de la comida que conseguía se la daba a los niños, aunque, pues, él se lo terminaría dando a Sakame. Ella quería que él comiera, y lo hacía por ella aunque una cantidad pequeña para que ella tuviera que comer, ella misma se esforzaba para mover las rocas, no quería ser una carga para él, además, él nunca, jamás la consideraría como una carga para él. «Levántate», gritaría uno de los piratas con ira a uno de los prisioneros que se había desplomado en el suelo. El hombre caído probablemente estaba viviendo sus últimos años, parecía bastante mayor, y se notaba que ya no podía más. El pirata le seguía gritando que se levantara, al ver que no lo hacía levantaría su letigo para golpearlo. El grito de dolor del anciano resonaría en todo el alrededor, el pirata lo golpearía varias veces hasta dejarlo ahí tirado. Nadie se acercó a ayudar a levantarlo, sabían lo que pasaría, serían el nuevo receptáculo para recibir los golpes. Maru solo miraría hacia otro lado, no quería ver eso, aunque ya haya pasado eso varias veces, era un niño y no se acostumbraba a ver tanta crueldad, debería estar en un hogar con una familia cariñosa, pero la vida no era justa y estaba acá. «Hey tú, ven para acá», gritaría un pirata fuerte, escuchándolo mozaen alrededor de él. Todos se pararon, pues no sabrían a quién quería hablarle el pirata. Consciente del pensamiento colectivo, el pirata comenzaría a caminar a su objetivo, caminaba a paso lento, sin prisas en llegar, o en hacer notar a su objetivo, el paso lento y tranquilo no ayudaba, transmite poder y autoridad, ambas cosas de las cuales todos eran conscientes de que, el hombre tenía tales cosas. Todos se aportarían conforme el pirata avanzaba, no quieran provocar la ira de aquel sujeto. Si uno de los piratas que vigilaban regularmente eran letales y crueles, ¿qué más no podría hacer alguien con una autoridad notoriamente superior a todos? Era mejor no llamar la atención y dejarlo pasar, quien sabía qué les haría si provocaban su ira. Además,
Si estaba aquí es que fue mandado por Kaido o uno de sus comandantes, y nadie quería ser blanco ni objetivo del Yonkou ni de sus subordinados. Maru se sorprendió al ver que el pirata que se paró frente a él, sus manos temblaban un poco por el nerviosismo, la ansiedad y el miedo. Sentía miedo. Había visto lo que les hicieron a otros y no era agradable, no quería pasar eso mismo, además de que Sakame se preocuparía, no podría protegerla, ni cuidarla, tenía que controlarse, pero simplemente no podía ya que el aura de este tipo lo inquietaba. Levántate y sígueme, entonó el pirata, su tono frío y con un tono escalofriante. Eso no ayudó a calmar el nerviosismo que sentía, pero tenía que reaccionar, moverse, hacer algo. Sabía qué pasaría si no hacía nada. Con pura fuerza de voluntad, Maru lograría asentir con la cabeza, aunque su cuerpo le costó moverse. Sus músculos se sentían pesados, sentía una presión sofocante que le impedía pararse. Usando pura fuerza de voluntad se pondría en pie, su cabeza gacha. Emou quería ver fijamente al pirata y que éste lo interpretara como un desafío. Además le tranquilizaba un poco no verlo directamente. Sígueme, tu compañera también, diría el pirata, antes de darse la vuelta sin esperar que el niño reaccionara. Maru se congeló un instante. ¿Qué querrían con él? Más bien que querrían con Sakame, pero no tenía tiempo de pensar en eso, tenía que moverse, pero Kao fue él el primero en avanzar. Cercano suyo el marine que los había ayudado a él y a Sakame hablaría. Maru lo podía escuchar claramente aunque su nerviosismo no le permitía captar bien lo que decía. ¿Qué quieres con ellos?, diría el marine con firmeza en su voz. El pirata no se inmutaría, solo caminaba, sin prestar atención. Hey, te hable mal. El marine no pudo terminar su frase porque sería empalado. Una espada sobresalía de su pecho, atravesando directamente su corazón. El pirata que había venido por Maru y su compañera tenía una espada en mano, la punta saliendo del otro lado del pecho del hombre que atrevió a hablar. Al parecer el pirata no se andaba con juegos. Los asuntos de Kaido no te incumben, basura, exclamaría el pirata con desagrado y una furia apenas controlada. No me hagan perder la paciencia y muévanse, diría el sujeto más enojado, y con un aura más sofocante y pesada que antes, mientras miraba a Maru y Sakame. Ambos niños solo pudieron asentir con la cabeza. No podían creer que la única persona que los había ayudado fue asesinada tan cruelmente frente a ellos. Maru se levantó rápidamente y se acercaría a su amiga. Vamos, Sakame, tenemos que ir, diría Maru, su voz un poco miedo, y sus manos temblando un poco. Maru sabía que estaba con miedo, pero debía ser fuerte para ella, debía controlarse. Si él no podía actuar y tomar una decisión, ¿quién más lo haría? Tenía que ser fuerte por ella. Sakame parecía haber salido de su trance, volviendo en sí, se levantaría, aferrándose a su amigo, no quería separarse de él, solo con él se sentía segura ahora. No podía creer que el marine que los había ayudado tanto tiempo a sobrevivir había muerto. Jamás pudo saber más de él, no le pudo dar las gracias, no pudo conocer más de él, no sabía ni su nombre, solo que era amable y buena persona. Ambos niños avanzarían siguiendo al pirata cuando éste comenzó a caminar, todos alrededor se apartarían. Nadie se atrevió a hacer ningún movimiento además de quitarse del camino. Ambos niños podían ver el miedo y la impotencia de todos a su alrededor. Siguieron al pirata durante horas. Maru estaba cansado, ya estaba agotado antes, y una caminata larga de 1 hora no le ayudó. Lo único que le permitió avanzar bastante era Sakame, que le ayudó a avanzar, dejándolo que se apoyara en su hombro. Los pies de los niños estaban heridos, sus energías agotadas, ambos les costaba dar cada paso. El sol parecía estar más intenso, a pesar que el mediodía ya había pasado. 3 horas más de caminata, no sabían cómo se habían podido mover, cómo dieron cada paso hacia adelante. Finalmente pudieron parar su caminata, estaban frente a un puerto. Con una seña del pirata subieron al pequeño barco que estaba anclado a la orilla de un muelle. El viaje fue corto, en comparación con la gran camita que dieron. El tiempo no era mucho, fue un hermoso alivio descansar al fin las piernas. Sakame se acercaría a Maru, inclinaría su cabeza, recostándose en el hombro de su amigo. Las últimas semanas fueron duras, solo él le permitió no rendirse. Siempre que lo vio, sentía un sentimiento indescriptible, pero le gustaba, y le gustaba estar con él. Maru correspondería al gesto de Sakame, su pequeño brazo izquierdo se envolvió alrededor de ella, ambos apreciando el pequeño viaje, uno junto al otro, disfrutando de la vista. Ninguno se dijo una palabra, pero estaba bien. Después de todo lo que pasaron, lo que vivieron y experimentaron, el silencio era lo mejor, era como Udo, reconfortante, y los hacía apreciar mejor la compañía que compartía uno con el otro.
El barco se detendría, ya habían llegado, la voz fría del pirata los despertaría a ambos, no sabían cuándo se habían dormido, lo bueno es que no pasó nada. Abajo y síganme, diría el pirata a los niños antes de empezar a caminar. Maru no sabía qué pensar, la primera vez que llegaron no había visto bien la isla, ahora que lo apreciaba mejor se sorprendió grandemente, la isla parecía o más bien era como una calavera gigante con dos cuernos absurdamente grandes, una inmensa cantidad de árboles rodeaba el lugar, y los aposentos de Kaido eran enormes, desde donde estaban podían ver cómo se extendía hacia arriba sobre los árboles. Rápidamente saldría de sus pensamientos, acercándose a Sakame tomaría su mano, una sensación extraña recorrió su cuerpo, cuando tomó la mano de su amiga sintió un extraño, reconfortante y agradable sentimiento, saldría de sus pensamientos rápidamente y se prepararía para entrar. Una presión sofocante cayó sobre los niños cuando entraron, los múltiples piratas que estaban en el lugar los miraban fijamente, se sentía sofocante. Maru sintió un leve incremento en la fuerza con la que Sakame sostenía su mano, Maru la acercaría en un leve movimiento más a él. Mientras seguían al sujeto que los trajo, lo seguirían por unos pasillos hasta llegar a una gran puerta, al parecer la habitación u oficina de Kaido. El corazón de Maru comenzó a palpitar más rápido, el miedo y nerviosismo volvieron con más fuerza, dándole una leve mirada a Sakame a su lado vería que estaba igual. Mientras el pirata que los había traído había las grandes puertas frente a ellos, la presión en el ambiente empezó a aumentar, no era como antes, con los otros piratas, que se sentía sofocante y pesada pero soportable, esta nueva presión era mucho más pesada, la presión sofocaba más, Sakame se exaltaría un poco cuando Maru se acercó a ella, y tomó con más fuerza su mano. Al abrirse las grandes, ambos niños, entraron, decididos, y con más confianza, la habitación estaba llena de piratas, y en medio de todos, sentado en una gran silla estaba él, el hombre que los había mandado a llamar, Kaido. La presión sobre ellos pareció aumentar en un nivel que jamás habían sentido, parecía que antes de entrar lo que sintieron solo fue un masaje en comparación a lo que sentían ahorita, la presión era sofocante y grande, sus rodillas no aguantaron el peso, y cayeron, inclinado ante el Yonkou, sus pulmones parecían negarse a tomar aire, y no es como que pudieran, ya que, intentar mover un solo músculo parecía imposible, lo único que los hacía conscientes de que estaban vivos eran sus manos entrelazados. Uniéndolos ambos, ese pequeño gesto de afecto los hacía que no se desmayasen, que no cedieran ante la presión sobre ellos. Entre medio de todo eso peso invisible, apenas captaban cualquier sonido, pero algo sí oyeron, una risa, no era una risa, era una gran carcajada, una risa intensa, como si alguien disfrutara de ver su estado deplorable y lamentable, y ellos sabían de dónde o de quién provenían esa risa. Sentado en su gran asiento, como si fuese un rey en su trono estaba Kaido, uno de los 4 emperadores del mar, riendo fuertemente, su risa resonando en todos lados, disfrutando del espectáculo frente a él, y entre medio de esas risas una voz salió, del mismo hombre del que provenían, deteniéndola solo para decir una única cosa, en un tono sarcástico y divertido, el Yonkou diría a los 2 niños frente a él, disfrutaron su estadia, mocosos, continuará.